Qué lindo día para hacer una nueva prueba de sabor. Hermoso día para estar rodeado de plantas, pero también es un muy lindo día para hacer una nueva prueba de sabor de un fruto. Acá tenemos al colorido árbol frutal responsable de este video. Se trata de la cereza magenta. Ahora voy a cosechar algunos de sus frutos, los voy a llevar adentro y ahí continuamos con el video. Bueno, acá tenemos los frutos de la cereza magenta, también conocida como Lili Pili. Primero les voy a contar de qué se trata la cereza magenta, sobre sus beneficios para la salud, usos que se le dan a los frutos y también otros lindos datos, para luego pasar a la merecida y esperada prueba de sabor. La mayoría de especies del género Syzygium se encuentran en el sudeste asiático, otras en la India, el sur de China, África, Hawái, Australia y Nueva Zelanda. Solo en Australia hay 60 especies conocidas como cerezas de Australia y todas parecen ser comestibles. La floración es abundante y su flor tiene mucho néctar, lo que atrae a polinizadores. Generalmente se lo cultiva como ornamental, por su abundante floración y fructificación y por el color de sus frutos. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. La cereza magenta contiene mucha vitamina C y minerales. La pectina que contiene hace que sea apropiada para la digestión. Tiene buenas propiedades astringentes que estimula la producción de colágeno en la piel. Actualmente se utiliza en productos antienvejecimiento para el cuidado de la piel. Antiguamente se utilizaba como anestesia y para tratar la sífilis. Ahora les voy a contar otros lindos datos de la cereza magenta. Los frutos representan una buena fuente alimenticia para los animales. Se puede podar y generalmente se utiliza como seto decorativo. Además, acepta el cultivo en maceta o contenedor. Se puede cultivar por semilla, por esqueje y por acodo aéreo. Ahora les voy a contar sobre sus frutos y usos. Los frutos son comestibles y se pueden consumir frescos, aunque generalmente se los consume cocidos. Debido a su alto contenido en pectina, es que estos frutos son ideales para hacer mermeladas y salsas. También se los suele usar para hacer conservas. El fruto es una baya globosa de textura crujiente. Tiene una sola semilla central. Luego que haga la prueba de sabor, voy a hacer un párrafo aparte y les voy a contar algunos datos sobre las semillas de la cereza magenta. El fruto pesa 4 gramos en promedio. Ahora les voy a mostrar cómo es el fruto por dentro. Así es la cereza magenta por dentro. Aquí tiene su única semilla central. La pulpa es crujiente, algo jugosa y aromática. Ahora voy a pasar al momento más lindo. Voy a dar vuelta a la cámara
y voy a pasar a probar el fruto. Bueno, llegó el momento más lindo del video, sin duda, el momento donde hago la prueba de sabor de la fruta que acabo de presentarles. En este caso se trata de la cereza magenta, también conocida como Lili Pili. Acá estoy bien preparado, voy a pasar a probar este fruto y luego les cuento. Bueno, vamos a darle al pico. Mm, mm. Bueno, ahora les cuento de qué se trata. La textura es crujiente y algo jugosa. Me recuerda a la textura de una manzana, aunque la textura de la cereza magenta es más liviana, ya que la pulpa no es tan firme como la de la manzana. Y el sabor es un poco dulce y algo ácido. Y para que se den una idea del sabor que estuve probando a través de este fruto, les cuento que se parece a una mezcla entre manzana verde y rosas. Ahora lo prometido, les voy a contar algunos datos sobre las semillas de la cereza magenta y luego quédense porque les voy a contar algo muy importante acerca de este fruto. Las semillas de la cereza magenta son recalcitrantes. Eso quiere decir que van perdiendo poder germinativo a medida que se van secando. Recomiendo no conservarlas secas por más de un mes. Algo muy importante es que dentro del género Syzygium hay varios frutos que se parecen entre sí, otros que difieren en forma, en tamaño, en color y algo increíble, también difieren en sabor. Donde vivo, Mar del Plata, Argentina, suelo encontrar muchos de estos arbolitos cultivados como ornamentales, inclusive en las calles, en las veredas. Entonces lo que hago, como yo sé que son frutos seguros para consumir, los de este género Syzygium, lo que hago es probarlos a todos los que pueda probar, mejor. Y lo interesante ocurrió el año pasado, que en un paseo que hice en un lugar público, encontré un arbolito donde los frutos eran muy ricos para consumirlos frescos, mucho más ricos que los frutos de mi planta. Así que como consejo, si encuentran de estos frutos, pruébenlos, porque pueden encontrar, así como encontré yo el año pasado, frutos muy ricos para consumirlos frescos. A partir de esa experiencia se me ocurrió, ¿qué puedo hacer con los frutos de mi planta? Y ahí apareció una idea brillante. El helado de cereza magenta, un nuevo descubrimiento, un nuevo sabor de helado loco que quedó increíble, me sorprendió muy gratamente. Ahora, al finalizar este video, les voy a dejar el helado de cereza magenta. No se pierdan ese video. A estos frutos en Australia, como se los ve por todos lados, los suelen consumir mucho en conservas y también en mermeladas. Bueno, y antes de despedirme, les cuento que si tenemos buena cosecha esta temporada, seguramente me van a ver haciendo alguna otra receta, así que estén atentos en el canal. Bueno, ahora sí, me voy a despedir, pero hasta muy pronto, hasta la próxima. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me encantó hacerlo y sobre todo probar el fruto. Bueno, si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau.